Queridas amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su canal Magister Selon Williams. Es un placer para mí poder estar con ustedes nuevamente interactuando y construyendo o co-construyendo mejor con base en ciertos paradigmas, en ciertas teorías, otras vertientes que nos puedan ilustrar y que nos puedan permitir profundizar más sobre esos particulares. Pues bien, en el día de hoy he venido a hablar acerca de la verdadera educación y al respecto quisiera basarme en un texto bíblico muy corto, muy sencillo, que está en el libro de los Proverbios, capítulo 22, verso 6, y que dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Pues bien, el propósito de esta breve disquisición es entender con la ayuda del Espíritu Santo la naturaleza de la verdadera educación y cómo revertir nuestro error, nuestro pecado, nuestra falta de responsabilidad, de pronto, si la ha habido en ese contexto. ¿Cómo no recordar a Bernard Shaw, quien solía decir: mi educación fue muy buena hasta que la interrumpió el colegio? Claro, toda una carga de ironía y algo de sarcasmo para ilustrar cómo la educación en su etapa inicial debiera anclarse en la familia y primordialmente en la figura materna, lo que iremos viendo con el discurrir de este tema. De tal manera que muchas de las personas que me escuchan y que son de una corriente teológica suelen decir que educar es redimir, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que redimir? Si nos remontásemos histológicamente, podríamos darnos cuenta que cuando el hombre fue creado, lo hizo, digo, a su autor, lo hizo a su imagen y semejanza. Después, con los acontecimientos que dieron lugar a la caída, a la desobediencia del hombre, esa imagen, ese carácter, esa semejanza se fue desdibujando del ser humano. Por lo tanto, lo que hay que redimir nuevamente es eso, la imagen y el carácter de Dios. Y el mejor lugar, escúcheme bien, el mejor lugar para hacerlo es la familia, es el hogar. Por cierto, con tantas dificultades y con tantos conflictos hoy día, por cierto, con tantas contrariedades y tantos problemas que amenazan justamente con que este propósito ultraterreno pueda cumplirse. ¿Por qué no miramos desde el punto de vista histológico lo que es educar? Elena G. de White mencionó al respecto que la educación es más que la prosecución de un determinado curso de estudios, que abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible
al hombre. Ahora, en el contexto de la redención, pregunto, ¿la redime el gobierno? Porque según los padres, o la responsabilidad mejor que debieran tener los padres, son ellos los llamados a ejecutar este acto redentivo. Padres y maestros en su debido momento. Pero resulta que a veces nosotros dejamos de ser padres y maestros a los 3 o 7 meses de nacido el niño, o antes, o un poco después. Y aún antes de nacer, muchas personas que siguen el consejo del Señor no han encontrado maestros ni escuela para sus hijos. Entonces el Señor nos dice implícitamente, edúquenlos ustedes. Edúquenlos ustedes. Al respecto, siempre ha habido una serie de cuestionamientos, de preguntas. Los padres solemos decir, y bueno, a nadie lo preparan para ser padre, que es otra queja muy válida de parte de los hijos. A nadie lo preparan para ser hijo, es cierto, pero podemos echar mano de todos los elementos que existen, pedagógicos, que es una palabra que está muy de moda allá por Colombia en estos tiempos, respecto a prevención y capacitación respecto al COVID-19. Edúquenlos ustedes. Y yo formularía una pregunta. ¿Quién está más preparada, más educada hoy día? ¿Elena? ¿Sandra? ¿O María, la madre de Jesús? Para ser madre, por supuesto. ¿Ustedes creen que María sabía más que Sandra y que Elena? ¿O que muchos de ustedes? ¿O que muchas de ustedes? ¿Dónde estudió María? ¿Qué título tenía María? ¿Por qué nosotros no somos educados en fe? ¿Cuánto cuesta educarnos en fe? ¿Qué hay que hacer? Y para ser educados en fe, para ser educados en confianza, lo único que necesitamos hacer es creer. Creer en lo que está escrito. Si creemos en lo que está consignado, en lo que está escrito en los libros de pedagogía, ¿por qué no creer también lo que está escrito en los libros sagrados, en los libros histológicos? Ahora, ¿cuánto cuesta educarnos? En 1987, o corrijo la fecha, porque solo me pasé 100 años, en 1897, los que consideran que Elena de White es la última profetisa que levantó el Señor para la Iglesia Adventista, dijo, si fracasamos en entender la ciencia de la verdadera educación, nunca, escúchelo bien, nunca tendremos un lugar en el reino de los cielos. Y yo me pregunto, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Redimidos o perdidos? ¿Hemos fracasado?
¿No sabemos cuál es la ciencia de la verdadera educación? Nosotros pensamos que educar es informar. Y eso es lo que hace la universidad y la escuela ordinaria. Y la escuela secular nos provee información para vivir aquí 50 o 70 años, conseguir un auto, ir a Miami, a las Bahamas, y pensamos que eso es realización. Pero educar en el plan de Dios es trascender esta tierra y permitir que Él me eduque para la eternidad con Él. Y eso me va a servir para vivir aquí 30, 60, 90 años. Lamentablemente nosotros hemos sido educados para lo temporal y muy pocas personas realmente han sido educados en fe, y espero nadie se sienta culpable. De pronto asumir responsabilidades ayudaría un poco. La educación de Dios es revelada a través de la palabra y a través del espíritu de profecía. En psicología y en educación moderna dicen algunas tesis: al niño no hay que inhibirlo. En la Escritura dice: el niño consentido avergonzará a su madre. ¿A quién le creemos? En la práctica nosotros finalmente los consentimos, seamos cristianos o no. ¿Qué hacemos cuando llora el niño, por ejemplo? Hay dos razones fisiológicas para que el niño llore. Una es si tiene hambre y la otra es si está enfermo. Si no tiene hambre y no está enfermo, el consejo del Señor es: no se le dé nada al niño cuando lo pida llorando. La psicología refuerza esta premisa desde el sentido de cómo el niño va construyendo una serie de esquemas a nivel neuroadaptativo. Entonces él entiende que cuando llora, que cuando pide algo llorando, la mamá y o el papá, para no exasperarse, para que lo deje trabajar, para que le deje descansar un poco después de su larga jornada de trabajo, qué sé yo, le da lo que el niño le pide llorando, que es una manipulación. Los niños son especialistas en manipular, sobre todo los primeros 3, 4 años de vida. Es algo que es como un mecanismo de defensa. Ahora, ¿quién debería saber más sobre el estómago, sobre el sistema gastroenterológico de Celón? ¿Celón o el gastroenterólogo? Yo debería saber más sobre mi estómago y cómo funciona mi sistema digestivo, mi sistema endocrino, para que de esa manera yo pueda incluir en mi dieta todos aquellos elementos que vayan a permitirme tener una mejor y una mayor calidad de vida. Ahora, la educación debiera comenzar donde comenzó el plan de Dios para crear los cielos y la tierra. ¿Improvisó Dios esta tierra? De ninguna manera. Muchos de los hijos nuestros fueron un accidente, una improvisación. Y nosotros destruimos la imagen de Dios porque engendramos hijos sin diseño. Y lo que engendramos son accidentes egocéntricos. ¿Cómo engendró María? ¿Cómo engendró Elizabeth? ¿Cómo engendró Ana? Lo que ellas hicieron fue un holocausto para Dios. Señor, si me das un hijo, ese hijo yo lo pondré a tu servicio. Pero nosotros
en medio de nuestro egoísmo, hacemos todo lo contrario. Regresemos. Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y la conducta del animal es instintiva, es hipotalámica, actúan por instinto. El hombre, el ser humano fue creado a imagen de Dios y a más de ello se le dio un intelecto, se le dio una razón. El lóbulo frontal y el lóbulo prefrontal, donde están las funciones superiores del ser humano, te hacen contener una riqueza infinita que no poseen otros seres vivos. ¿Qué hicimos nosotros para nacer? Que yo recuerde, nada. ¿Cierto? Ahora, mamá y papá deberían haber hecho un diseño, un plano para que naciéramos. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios creó al hombre? Y Él cambia la narrativa, cambia el tiempo verbal y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No fue un accidente hormonal, no fue producto de un momento donde estábamos de fiesta y donde estábamos consumiendo alcohol u otros depresores del sistema nervioso central y aquellas barreras éticas, psicológicas quedaron a un lado y fácilmente la parte instintiva tomó control de nuestra razón y en función de ello concebimos un hijo que incluso muchas veces resultó ser un hijo no deseado. Yo quiero terminar este tema leyendo una cita justamente de Elena de White respecto a la obra, la labor que una madre debiera realizar en el campo de la educación. Y ella dice, hay un Dios en lo alto, y la luz y la gloria de su trono iluminan a la madre fiel que procura educar a sus hijos para que resistan a la influencia del mal. Ninguna otra obra puede igualarse en importancia con la suya. La madre no tiene a semejanza del artista alguna hermosa figura que pintar en un lienzo, ni como el escultor que cincelarla en el mármol, tampoco tiene como el escritor algún pensamiento noble que expresar en poderosas palabras, ni que manifestar como el músico algún hermoso sentimiento en melodías. Su tarea es desarrollar con la ayuda de Dios la imagen divina en un alma humana. Dios está pendiente de cualquier niño que nace como lo estuvo de Moisés. ¿Por qué no nos declaramos necesitados de su ayuda para que Él pueda acudir prontamente a capacitarnos y decirle que no tenemos las herramientas, que nos sentimos insuficientes, que sentimos que tantas veces se nos va la paciencia, para que no tengamos que decir como muchos padres, es que mi hijo se me salió de las manos, siendo un niño todavía. Cuando este niño de 7, 8, 9, 10 años, como vemos actualmente, ya están usando y abusando de ciertas drogas, ya están con el tema del sexo precoz, ya están introducidos en pandillas y en otras prácticas que más temprano que tarde terminarán por destruirles, no solamente a ellos integralmente, sino también a nosotros como familia. Y recordemos que los niños
la calidad de sus vidas, la manera como los eduquemos, va a reflejarse en las familias. Que la calidad de las familias que contenga una sociedad va a determinar igualmente la calidad de las mismas. Y recordemos algo que se presta a equívocos. Los niños no son el futuro de una nación. Los niños son el presente de una nación, región o pueblo, porque no hay futuro sin presente. Queridas amigas, apreciados amigos, cuánto me gustaría que pudiésemos reflexionar sobre esta temática, no desde lo religioso, no desde lo filosófico, no desde lo psicológico, sino dentro de todos estos elementos y todas estas vertientes, extraer de cada una de ellas todo lo que sea de beneficio para nosotros poder hacer lo mejor en función de la educación, de la crianza de nuestros hijos, porque estoy totalmente seguro que eso es lo que nosotros como padres deseamos. Recuerden, hay una educación verdadera y hay una educación falsa. De usted y de mí va a depender qué clase de educación le doy al niño. Si solo le enseño A, E, I, O, U, 1, 2, 3, 4, o lo educo para que sea un hombre y una mujer de bien, una persona con principios y valores, una persona que frente a la adversidad sepa decir no cuando haya que decir no, y sepa decir sí cuando corresponda a la situación. Pero si usted se ha equivocado, como lo hemos hecho la mayoría, no es hora para sentirnos culpables, pero sí para adquirir responsabilidades. Además, queridos amigos, apreciadas amigas, recuerden, no se comienza de cero, solo se vuelve a empezar. Por cierto, les invito para que se suscriban a mi canal, Magister Celon Williams, y podamos seguir interlocutando. Denle a la campanita y si es posible, comenten y dejen sus inquietudes. Será entonces hasta otra oportunidad cuando tendré el gusto de dirigirme a todos ustedes. Feliz tarde.